Bueno, vamos a empezar así con la clase de repaso. Hoy lo que me interesa darles en realidad es repaso del primero y del segundo parcial, ¿sí? En este caso vamos a ver algo de vértebras, a recordar en realidad. Recuerden que la columna está dividida en 3 o 4 sectores, podemos decir, cervical, torácica, lumbar y sacra, sacrocoxígea, ¿sí? Acuérdate que el sacro tiene 4 o 5 vértebras coxígeas el coxis, perdón, bien fusionadas, y el sacro tiene 5 vértebras fusionadas. Después tenemos la zona lumbar con 5 vértebras, la zona dorsal o torácica con 12, donde también están las costillas, ¿sí? Acordate que tenemos 7 verdaderas, las 7 verdaderas ahora las vamos a ver, que articulan por delante con los cartílagos y por posterior con las vértebras, y tenemos la zona cervical, que tiene 7 vértebras. Bien, luego vamos a ver que en la columna, ¿sí? Que van a ser todos los cuerpos vertebrales consecutivos, pero fíjate que están separados por esto que vemos acá, que son los espacios intervertebrales. Y estos espacios intervertebrales tienen una particularidad. Tienen el núcleo pulposo, ¿sí? Que nos sirve de amortiguación y para proteger de que los huesos no se rocen constantemente. Eso produciría una artrosis, llegado el caso, ¿sí? O una espondilolisis del cuerpo vertebral. Acordate que lisis es ruptura. Y tenemos a ese núcleo pulposo adentro de un anillo fibroso. Cuando ese anillo fibroso se rompe, se ve salir por esta zona el núcleo pulposo. Eso es una hernia. Eso lo se pueden ver en algunas placas, por ejemplo, de columna lumbosacra, que sean las oblicuas, ¿sí? O en alguna placa de columna cervical, en oblicuas también se ve, por ahí no se ve la hernia, pero lo que sí se ve son los agujeros de conjunción con distintas formas, no todos redonditos. Y podemos ver alguna cosa que nos llame la atención en las lumbares oblicuas, donde vemos los perritos de Madame Chapelle. También obviamente se puede ver en otros estudios como resonancia, bien como tomografía, etc. Bien, acá lo que vemos son los pedículos vertebrales, ¿sí? Cada una de las vértebras, acordate que todas tienen. Vemos las apófisis espinosas, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de las vértebras, y también las apófisis transversas y carillas articulares. El agujero vertebral y el agujero vertebral y el cuerpo vertebral. Esto es una vértebra tipo, ¿sí? Pero fíjate que todas las vértebras tienen características diferentes. Bien, y algo muy importante, la curvatura de la columna, ¿sí? Tenemos una lordosis cervical, una cifosis dorsal, ¿sí? Una lordosis lumbar y una cifosis sacrocoxígea. Esto es importante porque esta es la curvatura normal. Muchas veces pasa que cuando hay cervicalgias importantes por contracturas importantes, muchas veces la zona cervical queda totalmente rectificada y pierde esa lordosis. Pasa que eso es la curvatura fisiológica. ¿Cuándo esto es patológico? Bueno, cuando de repente el paciente, por más que haga rehabilitación, muchas veces pasan los adultos muy mayores con el tema de la cifosis, no se pueden enderezar de ninguna manera, porque todos sus músculos están muy contracturados o porque la columna a nivel óseo tomó esa curvatura patológica. Generalmente lo que todos tenemos es esa mala postura muchas veces de llevar los hombros hacia adelante, y eso tiene que ver justamente con la forma fisiológica acentuada, pero no es patológica porque después lo podemos corregir. Es patológico cuando uno no se puede enderezar, cuando vemos a esos adultos mayores psicóticos que no hay forma de que puedan estar en bípeda estación derechos. Bien, esta primera que vemos es una vértebra cervical. ¿Qué característica va a tener? Bueno, el cuerpo, que va a ser diferente a la dorsal y a la lumbar, y también vemos que tienen una particularidad, ¿sí? En las apófisis transversas tienen forámenes. Justamente a partir de este 6, acordate que son 7 vértebras cervicales, vas a ver que por estos forámenes transversos pasa la arteria vertebral, ¿sí? Es rama de la subclavia, tanto derecha como izquierda. Viene, y después, obviamente, se anastomosan, acordate, a la altura del tronco basilar, y dan origen al polígono de Willis. Otra característica que tiene es que sus carillas articulares superiores miran hacia arriba, y en la apófisis espinosa la vemos que es bituberosa. Eso me da la pauta de que es una vértebra cervical.
Una vértebra dorsal tiene otras características, tiene un cuerpo diferente al que veíamos en la cervical, aparte, por supuesto, tiene otra Con más densidad. soporte. ¿Cómo? Con más soporte, digo. No, en realidad las que más soporte tienen son las vértebras lumbares, ¿sí? Sobre todo a la altura lumbosacra, donde se ve que generalmente es donde se producen más las patologías, que es a la altura L5-S1, que está esa placa que se utiliza para ver ese espacio justamente, que es la Ferguson. Por otro lado, lo que les decía, tenemos el cuerpo, el agujero vertebral. Fíjate que el foramen vertebral también es diferente. Tiene apófisis transversas, tiene apófisis espinosa, pero bituberosa. Sí, perdón, unituberosa. Y ahora la vamos a ver de perfil y vas a ver que en la dorsal la apófisis espinosa va bien inclinada hacia abajo, a diferencia de una lumbar, ¿sí? Que es más cuadrilátera. Y por supuesto a diferencia de una cervical que es bituberosa. La dorsal y la lumbar son unituberosas y la cervical es bituberosa. Y tampoco tiene en las apófisis transversas forámenes, ni la dorsal ni la lumbar. Bien, las carillas articulares en este caso van a mirar hacia afuera, las superiores, porque también tiene carillas inferiores que articulan con la vértebra que le continúa, ¿no? Después tenemos la dorsal, que también tiene apófisis transversa, apófisis espinosa unituberosa, pero más cuadrada, como esta que vemos acá. Esta es una lumbar, ¿sí? Me doy cuenta, porque veo horizontalizada la apófisis espinosa y más cuadrilátera, más ancha. Y esto que vemos acá son los pedículos vertebrales. Todas las vértebras les tienen, ¿sí? También las láminas cuadriláteras, que es donde se da entre la apófisis espinosa y el pedículo todo ese trayecto. Bueno, todo esto que vemos acá es la lámina cuadrilátera. Muchas veces los tratamientos del dolor, que se hacen guiados por tomografía, se hacen mirando, ¿sí? o llegando con la medicación, entrando a la vértebra por la lámina cuadrilátera. También vemos que tiene un foramen vertebral y un cuerpo vertebral diferente a las otras vértebras. Este es más redondeado, ¿sí? El de la dorsal es más triangular y el otro es más chiquito, el de la cervical, y un poco como más entre rectangular y redondeado. Tiene una forma totalmente diferente. Y en este caso, en el de las lumbares, las carillas articulares superiores miran hacia adentro, ¿sí? Entonces, carillas articulares superiores digo, porque acordate que por inferior tienen otras carillas y es la articulación intervertebral, ¿sí? En las vértebras cervicales miran hacia arriba, en las vértebras dorsales miran hacia afuera, y en las vértebras lumbares miran hacia adentro, o procesos articulares se llaman también. Bien, esta es la primera vértebra o atlas, ¿sí? El atlas tiene una configuración particular. Fíjate que acá, en estas dos que vemos acá, las carillas articulares superiores, tienen forma como suelas de zapatos. Y justamente estas carillas son las que articulan con los cóndilos del occipital y me forman la articulación occipito-atloidea, por supuesto con sus ligamentos correspondientes, etc. Saben que la columna tiene dos ligamentos a lo largo. El ligamento común posterior, que es el que pasa por dentro de lo que es el conducto raquídeo, y el ligamento común anterior, que es el que pasa por delante, por la cara anterior de toda la columna. Obviamente son estabilizadores de todas las articulaciones, más todos los ligamentos y los músculos que se encuentran en los laterales de la columna. En estos forámenes, ¿sí? Que vemos acá, pasa el conducto raquídeo. También tenemos al conducto raquídeo y dentro del conducto raquídeo tenemos a la médula espinal. La médula espinal que también después se ve salir por los agujeros de conjunción de las vértebras, los nervios raquídeos. Bien, volviendo al atlas, tiene una particularidad. Fíjate que tiene un arco anterior, tiene un arco posterior y tiene acá en el arco posterior la carilla articular para el diente del axis, ¿sí? Y ahí forma la articulación atloideo-odontoidea, ¿sí? Por el diente del axis, apófisis odontoide se dice. También tenemos el arco posterior, estas carillas articulares, como les dije antes, las dos apófisis transversas, con sus forámenes correspondientes para el pasaje de la arteria vertebral,
¿sí? Y tenemos el tubérculo anterior, que es un accidente óseo, y el tubérculo posterior, que es otro accidente óseo. ¿Está bien? Acordate que esta es una vértebra particular, al igual que esta, el axis, ¿sí? Justamente, y acá tenemos la canilla articular, donde articula con el arco anterior del axis. En este caso, las apófisis articulares superiores, las vemos en esta zona. También vemos el orificio transversario para el pasaje de la arteria vertebral. También tiene apófisis articulares inferiores, por supuesto. Y su apófisis espinosa es bituberosa también por ser una vértebra cervical. Y esta zona que vemos acá entre la apófisis espinosa y esta apófisis transversa, toda esta zona que se ve acá, es la lámina cuadrilátera de la vértebra. Y en este caso, el cuerpo del axis es el que se continúa hacia inferior de la canilla articular del diente. ¿Sí? Todo esto que vemos acá es el diente, el cuerpo del axis. Bien, acá lo que vemos es la diferencia, ¿sí? Acá les muestro bien lo que es una vértebra cervical cualquiera, ¿sí? Fíjate el tipo de cuerpo, tenemos el foramen vertebral, tenemos los forámenes transversos de las apófisis transversas, y acá tenemos las carillas articulares superiores, que como es una vértebra cervical, va a mirar hacia arriba. Y acá láminas cuadriláteras, ¿sí? Entre apófisis y pedículo, y la bituberosidad por ser una cervical. Acá tenemos una dorsal, ¿sí? Fíjate cómo la puedo ver, ¿sí? El cuerpo, la forma, ¿sí? Es diferente. Y acá tenemos una lumbar, fíjate la diferencia que tenemos. ¿Ves lo que yo decía? Si yo la miro de perfil, ¿cómo puedo ver, ¿sí? Las apófisis espinosas que son más horizontalizadas? Ahora se los voy a mostrar. Esta, en este caso, es una vértebra dorsal también, ¿sí? Me doy cuenta, no, les dije, me equivoqué antes, con una lumbar. Es una vértebra lumbar también, ¿sí? Me doy cuenta por las carillas articulares que miran hacia adentro. Está, acordate siempre eso, carillas articulares hacia adentro, cuando no la miras de arriba la vértebra y por ahí no te das cuenta por el cuerpo o algo, fíjate las carillas articulares superiores, vas a ver que te indican qué tipo de vértebra es. Perdón, me había equivocado. Bien, en este caso también vemos otra lumbar, ¿sí? Y fíjate cómo vemos la zona lumbar con esto que vemos acá en celestito, esto es el disco intervertebral, ¿sí? Y acá la vemos de perfil y ves cómo vemos horizontalizada la apófisis espinosa y unituberosa. Bien, acá justamente lo que les quiero mostrar es eso, ¿sí? Como te podés dar cuenta, acá tenés todas las características de cada una de las vértebras, pero fíjate, la apófisis espinosa en una vista lateral de una cervical es que la veo bituberosa y no es ni hacia abajo ni horizontalizada. Si yo miro esta, ¿sí? Que es una dorsal, que está en el medio, me doy cuenta porque fíjate la apófisis espinosa, como la veo totalmente horizontalizada. Y si yo miro esta última, es una dorsal o torácica, y me doy cuenta porque la apófisis espinosa va totalmente hacia abajo. Y por supuesto también es unituberosa. Mirá la carilla articular, como en una dorsal mira hacia afuera, mirá en la carilla articular de la dorsal, como mira hacia adentro, y en este caso no la vemos, pero la vemos acá arriba, que las carillas articulares superiores miran hacia arriba. Bien, acá lo que vemos es tórax, ¿sí? Caja torácica, con todos sus límites. Por posterior vamos a tener a la columna, por anterior vamos a tener al esternón, con la horquilla external, el manubrio y la apófisis de Lewis. Vamos a tener a los laterales las costillas, acordate que son 12, tenemos 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Las 7 verdaderas se articulan por anterior con el esternón y las costillas, y la zona costal, la zona cartilaginosa de la costilla. Acordate que la costilla es por anterior cartilaginosa, por posterior ósea, ¿sí? Bien, por adelante articulan con el esternón las 7 primeras, y me forman la articulación externo-condrocostal. Por posterior, por la cabeza de la costilla, articulan con las vértebras, y se llama articulación costovertebral. Y las 2 costillas flotantes,
que articulan solamente por detrás la cabeza de la costilla con la vértebra. Esto es para que lo tengan en cuenta. Acordate que el límite superior del tórax son los ápices, ¿sí? A nivel de los ápices pulmonares, ¿no? Para arriba, o sea, el orificio de entrada del tórax, mejor dicho, a nivel de T1. Después el límite inferior es el diafragma, a los laterales las costillas con sus músculos intercostales. Acordate que tenemos los músculos intercostales en toda esta zona, que son músculos accesorios del diafragma, ¿sí? El diafragma es el principal músculo de la respiración que tiene sus tres hiatos, el esofágico, el de la vena cava inferior y el de la aorta. Y tenemos por anterior al esternón. Esos son los límites. Dos caras laterales, costillas y cartílagos costales, más músculos intercostales. Por posterior la columna, por anterior el esternón, por superior el orificio de entrada del tórax a nivel de T1 y por inferior el diafragma. Y por supuesto, adentro de la jaula torácica tenemos al corazón, en el mediastino visceral medio, y a ambos laterales los pulmones, con su configuración externa, ¿sí? Lado derecho, lóbulo superior, medio inferior, pulmón izquierdo, lóbulo superior e inferior, y la disposición del lirio pulmonar en su configuración interna para cada uno. Bien, acá lo que les quiero mostrar justamente es eso, ¿sí? Se muestran las costillas verdaderas, las falsas y las dos flotantes. Esto es una vista medio de perfil. Bien, justamente los orificios del diafragma, ¿sí? Que son importantes. El diafragma tiene toda la parte frénica, ¿sí? Que está inervado en realidad por el nervio frénico, que es el que le da funcionalidad. Y lo que podemos ver de este lado derecho, justamente, es el orificio de la vena cava inferior en azul. Acordate que la vena cava inferior se origina en el E4, ¿sí? Asciende por el abdomen, atraviesa el hiato diafragmático, y desemboca en la aurícula derecha. Después tenemos el hiato aórtico entre los pilares del diafragma, ¿sí? Por donde la aorta pasa cuando desciende, que atraviesa, viene desde el tórax, y se transforma en aorta abdominal, donde después se bifurca a la altura del E4 en las dos ilíacas primitivas. Y tenemos también el hiato esofágico, que el esófago nace en C6 por posterior a la tráquea, eso se lo digo en el video de cardio, ¿sí? Desciende por el tórax hacia su lado izquierdo, dejando la impronta en la aurícula izquierda, desciende y a través del esfínter esofágico inferior, ¿sí? que es de músculo liso, pasa por ahí, atraviesa este hiato esofágico y se comunica a través del cardia, que es un esfínter, con el estómago. Estos orificios los tienen que saber, ¿sí? Aparte, el diafragma me divide al tórax y el abdomen, aparte de ser el principal músculo de la respiración. Bien, acá lo que les quiero mostrar es un poco la parte interna, ¿sí? El recorrido que tiene que ver con la parte de inspiración. Fíjate cómo vemos acá el corazón, ¿sí? En el mediastino visceral medio. Acordate que el mediastino es un espacio entre ambos pulmones. Y fíjate cómo veo ramas colaterales de algunas arterias. Acordate que la parte de la aorta torácica, me da ramas colaterales para mama también, ¿sí? Y vemos acá el callado de la aorta descendente por mediastino retrovisceral, y descendiendo, acá suponete que estuviera el diafragma, a nivel de lo que sería T10, ¿sí? Atraviesa el hiato aórtico y se transforma en aorta abdominal y se bifurca a la altura del E4 en las dos ilíacas primitivas. Por detrás de la aorta vemos a la vena cava, ¿ves? Acá se unió por la unión de dos venas, las dos venas ilíacas, vena cava inferior asciende y va a desembocar después, atravesando el hiato diafragmático, en la aurícula derecha. Bien, acá vemos parte de lo que es corazón, ¿sí? Esto lo vimos que tienen bien fresquito del video, ¿sí? Toda la estructura coronaria, llegando a los vasos que corresponden a la aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior, ambas arterias coronarias, ¿sí? El ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, venas pulmonares, que se ven, no se ve completo porque es cara posterior del corazón llegando a la aurícula izquierda, ¿sí? Y vemos la arteria pulmonar, acá el tronco de la pulmonar dividiéndose por debajo del callado de la aorta para dar justamente una arteria pulmonar para cada uno de los pulmones.
Vemos el callado de la aorta y vemos toda esta parte pediculada que, acordate que del lado izquierdo después da origen a la irrigación del cuello. Bien, acá lo que les quería recordar era la disposición de los cilios pulmonares. ¿Sí? Si hablamos de pulmón derecho, acordate que tenemos al bronquio por superior a la arteria, y si hablamos del pulmón izquierdo, tenemos a la arteria por arriba del bronquio, ¿sí? El bronquio fuente que se origina de la bifurcación de la tráquea. Después tenemos las venas pulmonares, ¿sí? Tanto derecha como izquierda, y los vasitos bronquiales, que eran ramas colaterales de la aorta torácica. Y acá lo que vemos justamente es la base, la superficie, las bases pulmonares, por donde se apoyan después, lógicamente, en el diafragma, ¿sí? Esto tienen que saberlo, es la disposición de los cilios pulmonares. Esto sería la configuración interna del pulmón. Bien, acá para recordar, cuello, ¿sí? Acá lo que se ve es el callado de la aorta. Fíjate cómo vemos acá a la arteria carótida, ¿sí? Que a la altura de C4 se divide en carótida interna y carótida externa, ¿sí? Y acá lo que vemos, fíjate, de la subclavia izquierda, en este caso porque estoy del lado izquierdo, me doy cuenta porque veo el callado de la aorta, sino si estuviera viendo lo que el origen del tronco arterial brachiocefálico, me daría cuenta que es del lado derecho. En este caso, lo que estoy viendo es a la arteria vertebral cómo pasa por los forámenes transversos de las vértebras cervicales hasta que llega al canal basilar, ¿sí? Donde se anastomosa con la vertebral derecha y dan origen al polígono de Willis. Importante la irrigación de cuello, ¿sí? Fíjense cómo podés ver acá de dónde sale cada cosa, entonces te vas dando cuenta. Yo acá me doy cuenta, como va ascendiendo por el cuello, que esto es carótida primitiva común izquierda. Y a la altura del C4 yo sé que se divide en la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. La interna se me mete por el agujero occipital, llega hasta el cerebro, porque después forma parte del polígono de Willis. De hecho me da las ramas colaterales, que son la cerebral media y la cerebral anterior. Las cerebrales medias y cerebrales anterior porque es de ambos lados. Bien, y acá el polígono de Willis, ¿sí? Acá para que se ubiquen, les puse una vista de la base como si fuera todo. Fíjate acá, que podés ver, de hecho, acá está el polígono de Willis, ¿sí? En el tronco del encéfalo. Y quiero que vean algo, ves toda la parte del cerebelo, que son estructuras blandas, que eso lo vimos igualmente en otros videos. Y fíjate cómo tienen todos su irrigación cerebelosa. Y acá vemos a las dos arterias vertebrales que se anastomosan y empiezan a dar origen, se anastomosan y forman esta basilar, que también tiene estas ramitas colaterales, ¿sí? Y empiezan a darme las cerebrales posteriores, arteria cerebral media, estas son las dos carótidas internas. Acordate que la externa no da ramas en el cerebro, y ramas de la carótida interna, las cerebrales posteriores y las anteriores. Y acá tenemos la comunicante anterior. Y acá lo que vemos en esta parte, ¿sí? Es el quiasma óptico, acá vemos los nervios olfatorios, ¿sí? Que pasan por agujeros del cráneo. También vemos los lóbulos, ¿sí? Los lóbulos cerebrales, los lóbulos cerebelosos, y esto que ven acá como fibras, ¿sí? Y todas estas cositas que ven acá, estas ramitas, estos son pares craneales, ¿sí? Que están a la altura del bulbo raquídeo. Acuérdate que el bulbo raquídeo está formado por el tronco del encéfalo, perdón. Está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia del mesencéfalo. Bueno, acá lo que vemos salir es el origen aparente, habíamos dicho, de todos estos pares craneales. Que no hace falta saberlos, pero sepan que existen, ¿sí? No hace falta que sepan todos. Sepan que son 12. Bueno, acá lo que vemos es el polígono de Willis, ¿sí? Justamente las dos vertebrales anastomosándose, tronco basilar, las cerebrales posteriores, las arterias comunicantes posteriores, hasta que veo acá las carótidas internas, que me dan la cerebral media y las cerebrales anteriores. ¿Está bien? Y acá veo la comunicante anterior. Después tengo ramitas, por supuesto, del tronco basilar, está la arteria basilar con sus ramas. Tengo las ramas cerebelosas, las arterias pontinas, que tiene que ver con la protuberancia cerebral, bueno, etc. Bien. Y hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Dudas de lo que vemos? No, no, por ahora no.
¿No entendieron? Bueno. Sí. Bueno, vamos con el tema del TP, ¿sí? Vamos con esta primera pregunta, ¿sí? Del TP. ¿Qué dice? Una vértebra cervical. Tenés la primera opción que dice, corresponde a la región vertebral cérvico-dorsal. En la zona cervical está, si hablamos de C7 solamente, podríamos decir que estamos a la altura cérvico-dorsal, ¿sí? De hecho hay una placa que se puede hacer en la posición del nadador. Y por ella pasan las arterias vertebrales por sus apófisis espinosas bituberosas. Eso quise poner ahí un error de tipeo. Bien, ¿corresponde a la región cérvico-dorsal? ¿Pasan las arterias vertebrales por sus apófisis espinosas? No, pasan por sus apófisis. ¿Por qué apófisis pasan? Transversales. Exacto. Transversas. Bien, por las apófisis transversas, ¿sí? Bien, entonces... Y va desde C1 a C7. Sí, pero en realidad las arterias vertebrales ingresan Las cervicales a la altura de C5 o C6. ¿Está bien? Ahí es donde tienen todos los foramen. Bien, entonces esa no sería la correcta. La B me dice que está situada en el cuello entre C1 y C6. Sí, está situada en el cuello. Sí. ¿Sí? C1 y Sí. No, pero no. me falta la C7. Claro, no, sí, por eso digo. Por eso digo, está situada en el cuello, pero entre C1. Claro, pero eso estaría bien, una parte estaría bien, pero no toda. ¿Sí? Pero la otra sería la correcta. Bien, entonces, posee Ale, ¿podés mutear el micrófono, porfa? Ahí va. Posee apófisis transversas. Sí. Está bien que C7 no, Sí, es así. pero en realidad sí posee apófisis Sería transversas. Todas tienen apófisis transversas. Lo que no es común es que pasan, las arterias vertebrales no pasan por todas. Pero la característica de la vértebra cervical es que todas tienen apófisis transversas. Así que la C sería la correcta, ¿sí? Sí. Bien. Sí. Me voy a la 2. La válvula aórtica. Me dice que la A dice, está ubicada en la base del ventrículo derecho y posee 2 válvulas. No, eso no. ¿Por qué? ¿Qué te parece? ¿Por qué pasa por el ventrículo izquierdo? Bien, ¿y está en la base del ventrículo? Sí, porque acordate que dijimos en el video Sí. cardio que las válvulas, tanto las auriculoventriculares como las válvulas sigmoideas, casi siempre están en la base del ventrículo. Bien, entonces, ¿está ubicada en la base del ventrículo derecho? No, porque hablamos de la válvula aórtica, no de la pulmonar, y no posee 2 válvulas, ¿sí? Posee 3. Acuérdate que las sigmoideas tienen 3 válvulas, y las auriculoventriculares, la derecha tiene, la tricúspide tiene 3 válvulas, y la mitralo-bicúspide tiene 2 válvulas. ¿Sí? Entonces esa no es. Y la B dice, es una válvula por la cual pasa sangre desoxigenada. ¿Qué les parece? Sí, eso sí, para mí. ¿Desoxigenada por la válvula aórtica? No. Yo puse la no. C. La C. Pasa La C. oxigenada. Ninguna La es C, sí. correcta. ¿Por qué digo esto? Porque la válvula sigmoidea aórtica justamente es la que me comunica al ventrículo izquierdo con la arteria aorta. Y de ahí ya vino sangre, ya llegó sangre oxigenada que vino de la aurícula izquierda, a través de las venas pulmonares, ¿sí? Entonces, a través del aurículo ventricular, izquierda o mitral, pasó sangre oxigenada de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo a la aorta, a través de la válvula aórtica, pasó sangre oxigenada, que después va a todos los tejidos del cuerpo. ¿Está bien? Así que esta es desoxigenada, no. Sería ninguna es correcta. Sí, Esa es la correcta, en realidad, la C. Después tenían la arteria pulmonar. La A dice, se divide por debajo de T4, eso es verdad, para llegar con sangre oxigenada al pulmón derecho. ¿Llega con sangre oxigenada cuando se divide? Sí. No. ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque se oxigena en el pulmón. Bien, o sea, llega con sangre desoxigenada al pulmón, Desoxigenada, a cualquiera de los dos, porque viene la sangre desoxigenada que llegó a la aurícula derecha desde las venas
cava superior e inferior, ¿sí? Así que Sí. en este caso, esa no es la correcta. Y la B dice, es un vaso sanguíneo que forma parte de los límites del tórax. ¿Es un vaso sanguíneo? Sí. Sí. ¿Forma parte de los límites del tórax? No. ¿Por qué? ¿Cuáles son los límites del tórax? Que los dijimos antes. ¿Cuáles son los límites del tórax? Las costillas, puede ser. Costillas a los laterales, por Y superior. el mediastino en el centro. No, el mediastino no es un límite del tórax. El mediastino es un Del tórax. tórax. Perdón. Las costillas. Esta es pregunta de examen, ¿eh? Límites del tórax. No pueden no saber límites del tórax. Costillas por laterales. Ay, qué ruido. Se escucha todo. Apaguen los micrófonos, por favor. Vayan hablando de a uno. Límites del tórax hay que saberlo, ¿sí? A ver, por superior, T1, abertura del tórax, ¿sí? Por inferior, diafragma. A los laterales, las costillas. Por posterior, la columna, ¿sí? Cervical y dorsal, parte de la cervical y la dorsal. Y por anterior, el esternón. ¿Está bien? Esos son los límites del tórax o de la caja ósea. Eso sí hay que saberlo. Así que, en este caso, no forma parte de los límites del tórax porque una arteria no es límite del tórax, pero sí es un vaso sanguíneo. Y la C dice, transporta sangre sin oxígeno, que es verdad porque la sangre es desoxigenada, desde el ventrículo derecho hasta la configuración interna de los pulmones. Eso es verdad porque desde el ventrículo derecho es donde va la sangre desoxigenada. Y va a llegar, en este caso, al pulmón derecho. ¿Está bien? Va a ir al pulmón derecho y al izquierdo cuando se divida. Si hablamos de si va para el lado derecho, al pulmón derecho, si va para el lado izquierdo, al pulmón izquierdo, formando parte justamente de la configuración interna. Así que la C sería la correcta, ¿sí? La 4 dice, la columna dorsal está formada por 12 vértebras, eso es cierto, las cuales se encuentran divididas por espacios intervertebrales en donde encontramos al núcleo pulposo. Eso es cierto, Es eso. lo dijimos antes, ¿sí? Y la B dice, es una estructura ósea cartilaginosa, no, la columna no, en todo caso serían las costillas. Y la C dice, articula con las costillas formando la articulación esternocondrocostovertebral. En realidad, no, porque la columna no articula de esta forma con las costillas. Lo que me forma esta articulación justamente es el esternón con la parte costal de las costillas y en realidad de las 7 primeras. ¿Está bien? Entonces la A sería la correcta. Sería la correcta. Exacto. La 5 dice, la aorta. La A, por su lado izquierdo da origen a irrigación del polígono de Willis. Podría llegar a ser tanto del lado izquierdo como del lado derecho, en realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente del lado izquierdo, acordate que igual no da origen en realidad, está mal expresado, porque desde la aorta nace una arteria que después van hasta anastomosarse, y tampoco nace de la aorta, nace de la subclavia. Pero podríamos decir del callado de la aorta nace la subclavia, o sea, estamos lejos de eso. Entonces no da origen, ¿sí? La que da origen al polígono de Willis es la anastomosis de las dos vertebrales, ¿sí? Cuando se forma el tronco basilar. La B dice ninguna es correcta. Y la C dice, transporta sangre oxigenada, eso es cierto, y esa sangre ingresa por la válvula sigmoide aórtica, eso es verdad, pasando por el ventrículo izquierdo. Está el recorrido al revés, ¿sí? Del ventrículo izquierdo va la sangre a través de esta válvula sigmoide aórtica a la aorta y de ahí el transporte de sangre oxigenada a todos los tejidos del cuerpo. O sea que la C sería la correcta. ¿Sí? Sí. Bien. Después dice, describe irrigación del cuello del lado derecho. Bien. ¿Qué habíamos dicho? Que del lado derecho se encontraba este tronco arterial grande, que era el tronco arterial brachiocefálico, que daba origen a la subclavia derecha y a la carótida primitiva común derecha. ¿Sí? Bien, esa es la irrigación. Asciende por el lado derecho del cuello, la subclavia, la carótida primitiva, a la altura de C4 se divide en carótida externa e interna. La carótida externa llega hasta el maxilar inferior, donde da sus ramas terminales, y la carótida interna ingresa
y da ramas colaterales en polígono de Willis. Y la subclavia derecha me da la arteria vertebral, ¿sí? Que pasa por todos los agujeros transversos de las vértebras cervicales, y me da la axilar también, que la axilar después se transforma en humeral. ¿Bien? Esa sería la irrigación del lado derecho. La 7 dice, explique con formación, nombrando sus partes de una vértebra cervical, dorsal y torácica. Bueno, eso lo vimos en la primera parte de la clase, ¿sí? Cuando les hablé de vértebra tipo, qué características tiene una cervical, una dorsal y una torácica. Bien, la 8 dice, detalle origen y recorrido de la aorta, nombre dos ramas colaterales de la misma. Bueno, el origen de la aorta es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Su recorrido es, origen nace en el ventrículo izquierdo, asciende por el tórax, encalla a nivel de T4, desciende como aorta torácica descendente por el retrovisceral, atraviesa la altura de T10 entre los pilares del diafragma, el hiato diafragmático, se convierte en aorta abdominal y se bifurca a la altura del E4 en las dos ilíacas primitivas. Bien, y dos ramas colaterales de la misma, o sea, nosotros nos vamos a referir, da más ramas por supuesto en su recorrido, pero como esto es anato 2, nos vamos a referir a todas. Podríamos decir, axilar y, ¿cómo? axilar y vertebral. No, la axilar y vertebral son ramas de la subclavia. Ah, sí, perdón, estaba leyendo. Necesito ramas de la aorta, podríamos decir arteria mamaria, ¿sí? Una, y la otra puede ser vasitos bronquiales, ¿sí? Las arterias bronquiales son ramas colaterales de la aorta torácica también. Y da ramitas en mama también. Y a nivel costal. Bien. Explique configuración interna de los pulmones. Bueno, es lo que vimos en la parte de configuración interna cuando les mostré antes esas imágenes donde se veían los cilios pulmonares. ¿Sí? Acordate que del lado derecho tenés bronquio, arteria, venas pulmonares superior e inferior derechas y vasitos bronquiales. Y del lado izquierdo tenés arteria, ¿sí? Pulmonar izquierda, bronquio puente izquierdo, venas pulmonares superior e inferior izquierdas y vasitos bronquiales. Los vasitos bronquiales son las arterias bronquiales, ramas colaterales de la aorta torácica. Bien, y acá es importante esta última, la 10, describa costillas, cómo y con quién articulan y cómo está formado su PBN. Bien, en realidad, lo más importante, lo otro ya lo dijimos, con quién articulan, cuando les mostré la imagen de todo de costillas, ¿sí? Acuérdate que las 7 primeras, las 7 verdaderas, se articulan con el esternón, las por anterior y me forman la articulación externo-condro-costo-costal, por posterior articulan por la cabeza de la costilla con la columna y forman la articulación costo-vertebral. Las 3 falsas articulan con, solamente con las vértebras por posterior, a través de la cabeza de la costilla, y las 2 flotantes también articulan con las vértebras. ¿Sí? El PBN va a estar en la cara inferior de cada una de esas costillas. El PBN, acordé que está formado por arteria, vena y nervio. Eso es un PBN, ¿sí? Es un paquete vasculonervioso. En las costillas pasa eso, por eso duelen mucho los traumatismos costales, cuando hay fracturas de costillas, porque están en cada una de las costillas, vos tenés en la cara inferior, tenés el PBN costal, ¿sí? Que está formado por nervio, arteria y vena intercostales. ¿Está bien? Eso fíjense, por eso duele tanto y muchas veces también los que hacen toracocentesis cuando hay un derrame pleural o algún paciente que tiene alguna patología pulmonar donde hay que extraer líquido o algo, tienen que fijarse dónde ingresar para la punción porque pueden tocar el nervio, ¿sí? Y por eso es muy doloroso porque en cada una de las costillas, como los nervios dan funcionalidad a una estructura, en cada una de las costillas vos tenés este PBN, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de todo esto?